pesar de lo informado por Miami Herald y The Wall Street Journal, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó haber tomado una decisión relacionada a un posible ataque directo contra instalaciones militares de Venezuela. La Organización de Naciones Unidas instó el viernes a Estados Unidos a detener los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental, y justificó lo ocurrido como ejecuciones extrajudiciales. La organización de Trump, a través del Departamento de Salud, ha ordenado a los estados que investiguen a ciertas personas inscritas en Medicaid para determinar si no son elegibles debido a su estatus migratorio. Melissa, el peor huracán atlántico en casi un siglo, dejó al menos 30 muertos en Haití y 19 en Jamaica, así como parte de Cuba en ruinas, en su avance este jueves por el Caribe rumbo a Bermudas. A pesar de lo informado por Miami Herald y The Wall Street Journal, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó haber tomado una decisión relacionada a un posible ataque directo contra instalaciones militares en Venezuela. Hay reportes que aseguran que usted estaría considerando atacar las bases de Venezuela. ¿Eso es verdad? No, no es cierto. Las palabras de Trump a bordo del Air Force One se unen a las mencionadas previamente por la secretaria adjunta de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, quien desmintió la versión de los medios estadounidenses. Asimismo, señaló que le corresponde al presidente Donald Trump informar cualquier anuncio de esta índole. Como se recuerda, tanto The Miami Herald como The Wall Street Journal, con bases en fuentes cercanas a la administración de Donald Trump, informaron que Estados Unidos se preparaba para bombardear en cualquier momento instalaciones militares dentro de Venezuela en una escalada contra el gobierno de Nicolás Maduro. Según lo declarado por el diario Miamense, los ataques desde el aire podrían ocurrir en cuestión de días o incluso horas, mientras que el medio neoyorquino matizó que el presidente no ha tomado una decisión final sobre ordenar los bombardeos a guerra. De acuerdo con los funcionarios citados por ambos medios, la ofensiva buscaba presionar a Maduro para que abandone el poder. Asimismo, las fuentes consultadas afirmaron que el ataque es para desmantelar al Cártel de los Soles y las redes de narcotráfico de Venezuela. Los potenciales blancos bajo consideración incluyen puertos y aeropuertos controlados por los militares que presuntamente se usan para traficar drogas, entre ellos instalaciones navales y pistas aéreas, de acuerdo con uno de los funcionarios, según informó The Wall Street Journal. En tanto, Miami Herald citó a una fuente que dijo que el tiempo de Maduro se está agotando, pues ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, aunque los funcionarios rechazaron aclarar si el gobernante venezolano sería uno de los objetivos de los bombardeos. La ONU pidió el viernes a Estados Unidos detener los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos fustigó lo ocurrido como ejecuciones extrajudiciales y enfatizó en que el uso intencionado de la fuerza letal solo es permisible como último recurso contra individuos que suponen una amenaza inminente a la vida. Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya. En las últimas semanas, al menos 62 personas murieron en el Caribe y en el Pacífico en ataques armados de Washington contra lo que presentó como narcolanchas. Familiares de las víctimas dicen que algunas de ellas eran simples pescadores. Washington presenta sus ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de un dispositivo contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones terroristas. La administración de Donald Trump acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de estar detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Autoridades de República Dominicana detuvieron el jueves una embarcación que arribó al país con 650 paquetes de supuesta cocaína durante una operación que coincide con el despliegue militar de Estados Unidos en la región, según informaron autoridades en un comunicado. La lancha presuntamente llegó a Baní, al sur de República Dominicana, procedente de Sudamérica. 2 dominicanos fueron arrestados y la Dirección Nacional de Control de Drogas dice que este golpe a las estructuras criminales reafirma su compromiso para negar el uso de sus aguas jurisdiccionales a las redes de narcotráfico nacional e internacional. Donald Trump afirmó el martes que ya no hay tráfico marítimo en el Caribe gracias al despliegue de barcos de guerra y aviones de combate estadounidenses.
Desde el inicio de su ofensiva, el 2 de septiembre, han destruido 14 supuestas narcolanchas con un saldo de más de 60 muertos. La operación militar de Estados Unidos en el Caribe busca frenar el narcotráfico presuntamente proveniente de Venezuela y Colombia. Ambos países cuestionan el despliegue estadounidense al considerarlo una amenaza para la paz en la región. El portaaviones U.S. Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de toda su armada, se sumará a las maniobras en el Caribe. Venezuela asegura que su territorio es libre de tráfico de drogas y ve la movilización militar estadounidense como una amenaza que busca generar un cambio de régimen. El portaaviones más grande del planeta, bombarderos estratégicos de largo alcance y maniobras militares a pocos kilómetros de Venezuela. Estados Unidos ha activado una de sus mayores demostraciones de fuerza en el Caribe en los últimos años, y en Caracas ya hablan de una amenaza directa de invasión. El Pentágono trasladó hacia el Caribe al USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado del mundo. Esta gigantesca nave mide 333 metros de largo, desplaza más de 100.000 toneladas y puede lanzar 160 operaciones aéreas diarias con cazas F-35, FA-18, helicópteros, drones de combate y aeronaves de vigilancia. No llega solo. Estados Unidos también ha desplegado destructores de misiles guiados, un submarino nuclear y en Puerto Rico mantiene cazas F-35 y drones MQ-9 Reaper. Pero lo más desafiante ocurrió esta semana. 2 bombarderos estratégicos B-1B volaron frente a la costa venezolana. Estos aviones pueden lanzar misiles de crucero, bombas de presión e incluso armas nucleares. Días antes, otros bombarderos B-52 realizaron la misma ruta. A esto se suma una campaña de ataques marítimos sin precedentes. Estados Unidos confirmó que 14 personas murieron este martes tras bombardear 4 embarcaciones que calificó como narcolanchas en el Pacífico. Este operativo ya acumula más de 57 muertos desde septiembre. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que se trata de una lucha contra lo que llama narcoterrorismo, pero hasta hoy no se ha demostrado evidencia pública de que esas lanchas representaran una amenaza. Nicolás Maduro respondió acusando a Estados Unidos de preparar una intervención. Denunció que la CIA estaría detrás de una supuesta operación para atacar el buque USS Gravely, actualmente en Trinidad y Tobago, y culpar a Venezuela. Además, como represalia, suspendió el acuerdo energético con Trinidad y Tobago y acusó a su primera ministra de ser cómplice de Estados Unidos. Expertos afirman que Estados Unidos ha pasado de una disuasión simbólica a una estrategia de escalamiento controlado, mostrar fuerza militar sin cruzar la línea del combate directo. Washington insiste en que su objetivo es frenar el narcotráfico, pero Caracas ve señales de cambio de régimen. Lo cierto es que por primera vez en años, un portaaviones nuclear, bombarderos estratégicos y marines estadounidenses se encuentran a pocos kilómetros de Venezuela, mientras el mundo observa. La administración Trump, a través del Departamento de Salud, ha ordenado a los estados que investiguen a ciertas personas inscritas en Medicaid para determinar si son elegibles debido a su estatus migratorio. En un comunicado, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., aseguró que está reforzando la supervisión de las inscripciones para salvaguardar el dinero de los contribuyentes y garantizar que estos programas vitales atiendan únicamente a quienes son verdaderamente elegibles según la ley. Hasta el momento, 5 estados informaron haber recibido consultas sobre más de 170.000 nombres en conjunto, una medida sin precedentes del gobierno federal que involucra al programa de salud estatal federal en la represión migratoria del presidente. Colorado ha recibido alrededor de 45.000 nombres, Ohio 61.000, Pensilvania 34.000, Texas 28.000 y Utah 8.000. Cabe señalar que solo los ciudadanos estadounidenses y algunos inmigrantes con estatus legal pueden acceder al Medicaid, que cubre a personas de bajos ingresos, con discapacidad y al programa de seguro médico para niños, estrechamente relacionado. Quienes carecen del estatus legal no pueden acceder a la cobertura médica financiada con fondos federales, incluyendo el Medicaid, Medicare y los planes ofrecidos a través de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Cabe recordar
que en agosto los centros de servicios de Medicare y Medicaid comenzaron a enviar a los estados nombres de personas inscritas en Medicaid que la agencia sospechaba podrían ser no elegibles, exigiendo a las agencias estatales del programa que verificaran su estatus migratorio. Como cada año, la fiesta de Halloween se apodera de las calles de numerosas ciudades del mundo. En Estados Unidos, el país que más celebra a lo grande la Noche de Brujas, es tradición que la Casa Blanca se sume a los festejos. El jueves, el presidente Donald Trump y su esposa Melania repartieron dulces a los niños durante una fiesta en la que no faltaron las clásicas calabazas anaranjadas decorativas. Pero en materia de decoración, otros se lo toman bastante más en serio, como esta pareja oriunda de Seattle, que desde que se mudó a Los Ángeles en 2018, destina cada año mucho tiempo y recursos a la decoración de su casa. Se han convertido así en el destino preferido de grandes y pequeños en el barrio. Es una locura. Probablemente recibimos entre 1.500 y 1.800 personas que vienen a nuestra casa en Halloween. Nuestro vecino al final de la calle usa un contador para contar a cada persona que llega y cada año pone un cartel. Es muy divertido, pero también es mucho trabajo. También en California, este autolavado comenzó los festejos varios días antes, con actores disfrazados que se concentran en asustar a quienes llegan a lavar su auto. Una experiencia entre aterradora y divertida que comenzó en 2020 cuando se canceló Halloween por la pandemia. Fue tanto el éxito que los organizadores mantuvieron la tradición. A pesar de las amenazas de sanciones de Estados Unidos, Indian Oil Corp, la principal refinería de India, ha comprado 5 cargamentos de petróleo ruso que llegarán en diciembre a entidades no sancionadas, según informaron operadores a la agencia de noticias Reuters. Según una fuente del sector, IOC ha adquirido cerca de 3,5 millones de barriles de ESPO a precios similares a los de Dubái para su entrega en Puerto del Este de la India en diciembre. Las fuentes no revelaron la identidad de los vendedores. La refinería ya había cancelado 7 u 8 cargamentos de petróleo ruso tras el anuncio de las últimas sanciones estadounidenses, ya que provenían de subsidiarias de entidades sancionadas. La mayor parte del crudo ruso ESPO, procedente del puerto de Kozmino, en el Pacífico, se destinaba tradicionalmente a China. Sin embargo, la demanda china ha disminuido después de que las refinerías estatales suspendieran las compras tras las sanciones estadounidenses, mientras que las refinerías independientes chinas agotaron sus cuotas de importación. En consecuencia, el precio del crudo ESPO ha bajado, lo que lo hace atractivo para los compradores indios. Recientemente, Washington impuso sanciones a Rosneft y Lukoil, las dos mayores compañías petroleras de Rusia, intensifican sus esfuerzos para presionar al presidente Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra en Ucrania. Desde entonces, muchas refinerías indias, incluida la estatal Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, HPCL, Mittal Energy Ltd, Reliance Industries, operadora del mayor complejo de refinación del mundo, han suspendido la compra de petróleo ruso. Como se sabe, la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos han impuesto una serie de sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania, incluyendo sanciones al transporte marítimo. Estas sanciones han obligado a Rusia a vender su petróleo con importantes descuentos y en los últimos 3 años, India se ha convertido en el principal comprador de crudo ruso transportado por vía marítima.
Rusia lanzó en la madrugada del jueves un nuevo ataque masivo contra instalaciones energéticas en Ucrania, lo que provocó grandes cortes de electricidad en todo el territorio. La ofensiva forma parte de una nueva campaña del ejército ruso iniciada en las últimas semanas y que apunta contra la red energética de Ucrania, cuando falta poco para la llegada del invierno. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Moscú lanzó más de 650 drones y más de 50 misiles balísticos y de crucero, de los cuales aseguró haber derribado unos 600. Los ataques dejaron al menos 4 muertos y decenas de heridos, según el gobierno de Ucrania. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró también que capturó 2 nuevos pueblos, Sadove en la región norteña de Kharkov y Krasnogorsk en la de Zaporilla. Según fuentes consultadas por CNN, el Pentágono habría dado luz verde a la Casa Blanca para suministrar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance, tras evaluar que esto no afectaría negativamente a las reservas estadounidenses, lo que deja la decisión política final en manos del presidente Donald Trump. Trump declaró a principios de este mes, durante un almuerzo de trabajo con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, que prefería no suministrar los misiles a Ucrania, ya que no quería regalar cosas que necesitaban para proteger a su país. Sin embargo, Trump cambió drásticamente de opinión al asegurar que Ucrania también necesitaba los misiles. La decisión del presidente estadounidense se produjo un día después de hablar por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien advirtió que los Tomahawks podrían alcanzar importantes ciudades rusas como Moscú y San Petersburgo, lo cual no tendría un impacto significativo en el campo de batalla, pero sí dañaría la relación entre Estados Unidos y Rusia. El Estado Mayor Conjunto informó a la Casa Blanca sobre su evaluación a principios de este mes, justo antes de que Trump se reuniera con Zelensky, quien ha estado presionando por los misiles para utilizarlos en ataques con mayor eficacia contra instalaciones petrolíferas y energéticas en el interior de Rusia. Como se sabe, los Tomahawk tienen un alcance de aproximadamente 1.600 kilómetros. La ONU dijo el miércoles que más de 24.000 toneladas de ayuda humanitaria entraron a Gaza desde el inicio del cese el fuego a principios de octubre. La buena noticia es que gracias al alto el fuego mediado por Estados Unidos, ahora estamos ingresando mucha más ayuda de la que podíamos antes. Estamos ampliando nuestras operaciones como parte de nuestro plan de 60 días para salvar vidas. La ONU advirtió de todas formas que aunque está ingresando más ayuda, los trabajadores humanitarios todavía enfrentan déficits de financiamiento y problemas de coordinación con las autoridades israelíes. El alto el fuego ha traído una pausa frágil, pero no la paz. Aunque nuestro acceso ha mejorado, las necesidades en Gaza siguen siendo abrumadoras. El Programa Mundial de Alimentos está aumentando rápidamente sus operaciones, pero aún corremos contra el hambre, contra el tiempo y contra los límites impuestos por las restricciones de acceso. Israel retiró sus fuerzas de las principales ciudades de Gaza, pero aún controla alrededor de la mitad del territorio desde posiciones en la denominada línea amarilla y se resiste a los llamados para permitir el ingreso de ayuda a través del cruce fronterizo de Rafah con Egipto. Decenas de miles de judíos ultraortodoxos se manifestaron el jueves en las calles de Jerusalén para protestar contra la ausencia de una ley que les permita evitar el servicio militar obligatorio. Convocados por los dos partidos ultraortodoxos Judaísmo Unido de la Torá y Shas, los manifestantes llegaron desde todo el país para reclamar la restitución del acuerdo que eximía del servicio militar a los estudiantes de Yeshivá, las escuelas talmúdicas, anulado por el Tribunal Supremo. Esta exención se ha visto debilitada por la guerra en Gaza, que moviliza cientos de miles de israelíes, mientras el ejército sufre escasez de soldados y reservistas. Ahora los estudiantes de Yeshivá están siendo acosados aquí. Los estudiantes de Yeshivá están siendo arrestados por estudiar la Torá. Esto se ha convertido en un delito penal en el Estado de Israel. No tiene sentido para nosotros que en un Estado judío se separe a los jóvenes de su herencia. Un pueblo que no tiene pasado no tiene futuro. Por eso hemos venido hoy a protestar. Esperamos que cese el acoso. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, los ultraortodoxos disfrutaban de una exención al servicio militar siempre que se dedicaran a tiempo completo al estudio de los textos sagrados del judaísmo en las yeshivot.
En junio de 2024, el Tribunal Supremo dictaminó que debía aprobarse una ley que regule el reclutamiento de los ultraortodoxos, que representan el 14% de la población judía de Israel, es decir, alrededor de 1.300.000 personas. El proyecto de ley se encuentra actualmente en comisión parlamentaria. Acercamiento entre China y Canadá. El presidente del gigante asiático Xi Jinping se reunió el viernes con el primer ministro canadiense Mark Carney para limar su tensa relación comercial. Xi le dijo a Carney que la relación bilateral ha mostrado una recuperación y lo invitó a visitar China, un ofrecimiento que el dirigente canadiense agradeció como una oportunidad para continuar el diálogo. Los vínculos entre ambos países se enfriaron en 2018, tras la detención en Canadá de una responsable del grupo tecnológico chino Huawei y la captura por parte de Pekín de 2 canadienses acusados de espionaje. Además, Carney anunció en julio un arancel adicional del 25% sobre las importaciones de acero chino, mientras el gigante asiático impuso una tarifa temporal de 75,8% a la canola norteamericana. El líder chino también conversó con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, la primera mujer en gobernar el archipiélago. Las conversaciones se llevaron a cabo el viernes en la ciudad surcoreana de Gyeongju, que acoge la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Una veintena de países participan hasta el sábado en esta cita, incluidos Chile, México y Perú. Melissa, el peor huracán atlántico en casi un siglo, dejó al menos 30 muertos en Haití y 19 en Jamaica, así como partes de Cuba en ruinas en su avance el jueves por el Caribe rumbo a Bermudas. Se prevé que las inundaciones disminuyan en Bahamas, que levantó la alerta de huracán, aunque podrían persistir en Cuba, Jamaica, Haití y República Dominicana, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El organismo informó que las condiciones en Bermudas iban a deteriorarse el jueves por la noche, al referirse a la llegada de Melissa, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 165 kilómetros por hora. La fuerza y la capacidad destructiva de este huracán se intensificó debido al cambio climático provocado por la actividad humana, según un análisis del Imperial College de Londres. En Haití, que no fue impactado directamente por el huracán, pero que sufre fuertes lluvias, al menos 30 personas, incluidos 10 niños, fallecieron y 20 se encuentran desaparecidas, según un nuevo balance oficial publicado el jueves. En tanto, el gobierno de Jamaica informó que el balance confirmado de muertos por el huracán Melissa es de 19. República Dominicana registró un muerto y Panamá 3. En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país, la tormenta provocó el derrumbe de secciones de casas y la voladura de techos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel declaró que el huracán había causado daños cuantiosos, pero ninguna víctima. Todo depende de ayuda. Como dice esa palabra, ayuda. Si hay ayuda, se pone el pecho adelante y se levanta. Poco, un cuarto aunque sea, y un baño. El gobierno estadounidense de Donald Trump dijo que envió equipos de rescate y respuesta a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, y ofreció ayuda a Cuba, su histórico rival ideológico. Venezuela anunció el envío de 26 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba. Melissa fue la tormenta más potente en tocar tierra en 90 años, al azotar Jamaica el martes como huracán de categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos de unos 300 kilómetros por hora. El rey Carlos III despojará de sus títulos y honores a su hermano, el príncipe Andrés. El Palacio de Buckingham anunció el jueves que el monarca de la corona británica comenzó un proceso formal contra Andrés por sus vínculos con el financista y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Antes deberá también abandonar su residencia en Windsor y será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrés Mountbatten Windsor, precisó el palacio en un comunicado. Además, el príncipe, de 65 años, tendrá que abandonar su residencia real Royal Lodge, donde vive junto a su exesposa Sarah Ferguson. En los últimos meses se redobló la presión para que Andrés abandonara Royal Lodge. La tensión creció aún más desde la semana pasada, cuando se publicaron las memorias póstumas de Virginia Giuffre, principal acusadora de Epstein.
En el libro, cuenta que fue utilizada como esclava sexual por Epstein, que se quitó la vida en prisión en 2019, antes de llegar a ser juzgado, y revela que mantuvo relaciones en 3 ocasiones con el príncipe Andrés, quien siempre negó los hechos. La familia de Giuffre cantó victoria el jueves después de que se anunciara que Andrés fue despojado de su título real y celebró que la valentía de Virginia hizo caer a un príncipe británico. Giuffre se suicidó en abril de 2025. Sus memorias, publicadas a título póstumo el 21 de octubre, relanzaron la polémica sobre si Andrés debía mantener sus títulos. El príncipe Guillermo, heredero del trono, estará involucrado en esta decisión, que aísla definitivamente a quien fue el hijo preferido de la difunta reina Isabel II. Las 2 hijas de Andrés, las princesas Beatriz y Eugenia, conservarán sus títulos. Un grupo de expertos de la ONU exigió el jueves al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo responder por graves violaciones a los derechos humanos, incluidas acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Según el informe presentado ante la Asamblea General, el régimen mantiene una represión sistemática desde las protestas de 2018 que dejaron al menos 300 muertos. Daniel Ortega y Rosario Murillo han desmantelado sistemáticamente los últimos controles restantes sobre su poder, consolidando su control total sobre Nicaragua a través de violaciones generalizadas de los derechos humanos. Los expertos denuncian ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas, así como la persecución a opositores en el exilio. Incluso vinculan al gobierno con el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam en Costa Rica, una voz crítica en el exilio. El panel pide a la comunidad internacional acciones legales y sanciones selectivas. Estados Unidos ya evalúa imponer aranceles de hasta el 100% a Nicaragua. Además, los expertos instan a que Nicaragua rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia. Apoyada por Venezuela, Cuba y Rusia, la representante nicaragüense rechazó el informe calificándolo de ilegítimo. Según informes de la oposición, Ortega, un ex guerrillero de 79 años en el poder desde 2007 y quien gobernó también en los años 1980, enfrenta problemas de salud, por lo que Murillo, de 74, hace una purga interna para garantizar la sucesión.